Buenas, esta va a ser la clase de mecánica de fluidos. En este caso vamos a ver la dinámica de los fluidos. Primero, lo que necesitamos conocer, lo más básico dentro de lo que sea de esta materia, es el caudal. El caudal es simplemente la cantidad de líquido, el volumen de líquido que pasa por unidad de tiempo dentro de un área. Entonces en este caso se calcula multiplicando la velocidad del fluido por el área en donde pasa la materia. De acuerdo a las unidades de medidas, lo que logramos conseguir es, tal cual como yo les dije, volumen partido por tiempo. Lo segundo que debemos ver para poder entender los ejercicios que salen a continuación es la ecuación de Bernoulli. Bernoulli dice que siempre una serie de elementos que van a ser, en este caso, un tipo de energía, van a ser igual a una constante. En este caso significa que todo esto va a ser igual siempre a una constante, no importa en qué parte del embudo o del contenedor que contenga el líquido me posicione. En este caso B va a ser la velocidad del fluido, ρ va a ser la densidad, P va a ser la presión, ρ ya lo dijimos, densidad, G la conocemos, 9.8, la aceleración dentro de la Tierra, y H va a ser la altura en donde se encuentre. Ahora, muy importante es que esta H es un H de referencia. Entonces, si en algún momento nos dice que estamos a nivel del suelo, podemos tomarlo como cero. Eso sirve para hacer distintas comparaciones, lo que vamos a ver a continuación. Luego de eso, de la misma ecuación de Bernoulli, podemos hacer la comparación de dos secciones distintas de un tubo, que estén a distintas presiones, distintas alturas, y distintos tipos, en este caso, distintas cantidades de área. Como siempre es igual a una constante, significa que todo esto, que es el lado izquierdo de la ecuación, siempre va a ser una constante, y todo esto que es el lado izquierdo también de la ecuación va a ser igual a la misma constante. Por eso lo podemos ir igualando. Es una ecuación un tanto larga, pero casi siempre dentro de los ejercicios se van quitando varias partes de ella. Entonces esta es la ecuación completa que hay que conocer. Después simplemente dependiendo del ejercicio van quitándose muchos de los elementos. De nuevo todos los elementos los describimos. En este caso tenemos los subíndices 1 para indicar que esto es de la parte 1 y esto es de la parte 2 del mismo embudo. Esa sería la ecuación de Bernoulli. Ahora, esta misma ecuación aplicada a un caso específico que se utiliza demasiado, es bueno hacerle un alcance, que es lo que vamos a ver a continuación. Si nosotros tenemos un tanque, por lo general se llama el tanque de Torricelli, en donde imaginémonos como tanque algo grande, por ejemplo puede ser una piscina, a la cual le hacemos un pequeño agujero. De ese agujero obviamente va saliendo agua y se va a vaciar. Lo primero que tenemos que tener en consideración en este tipo de tanque es que la velocidad a la cual va descendiendo el agua es muy pequeña, por tanto el problema lo toma como casi nulo. Y de eso más otros pequeños alcances, lo que nosotros vamos a poder hacer es ir en este caso calculando la velocidad de salida del líquido por la cantidad mínima de parámetros. Pero vamos a ver. Aquí arriba tenemos toda la ecuación de Bernoulli, tal cual como la vimos en el anterior paso. Lo que nosotros tenemos que hacer primero que nada es eliminar las presiones. Entonces, de aquí arriba, aquí abajo, lo único que se eliminó fueron las presiones. ¿Por qué pasa esto? Porque si se fijan, del punto 1 al punto 2, todo está abierto a la atmósfera. Significa que está expuesto a la misma presión atmosférica. Eso significa que en esta ecuación P1 es igual a P2, por tanto se los puedo quitar o restar. Entonces ya tenemos una ecuación un tanto más pequeña. Lo segundo, vamos a ir viendo. Dentro de esta ecuación, nosotros también, y es a lo que les dije, si nosotros hacemos un pequeño agujero, un puntito, por ejemplo un alfiler, a una piscina, la velocidad con que va a ir bajando el nivel de la piscina es casi despreciable. Entonces en este caso matemáticamente, como es casi despreciable, lo hacemos cero. Entonces la velocidad 1 que tenemos aquí simplemente la aproximamos a 0. Al hacerla 0, toda esta fracción se hace 0. Nos queda esta pequeña ecuación que está aquí abajo. Una vez tenido esto, lo que tenemos que hacer en este caso es fijarnos que ambos tienen la densidad. Densidad 1, densidad 2, densidad 2. Pero es el mismo líquido. En ningún momento le estamos haciendo un cambio que le vaya a afectar su densidad. Entonces para toda esta ecuación que nos quedó aquí, que es la tercera ya, simplemente le quitamos la densidad a todos los elementos.
porque en todo se está multiplicando. Y nos queda esta ecuación de abajo. Y esta ecuación de abajo ya podemos ir ocupándolas para poder ir despejando B2, que es la velocidad con que sale el líquido del agujero que está abajo. Y es solamente despejar. Nosotros simplemente pasamos este G por H2 hacia la izquierda, lo multiplicamos por 2 y le sacamos la raíz cuadrada y nos queda esto. Entonces se dan dando cuenta, para poder calcular la velocidad con que sale el líquido, se utilizó esta ecuación. Pero se cumplen tantas reglas en este caso que hacen que desaparezcan los elementos, que puede quedar una ecuación mucho más pequeña. Inclusive cuando nosotros hacemos el agujero al nivel de la superficie, lo que se tendría es un H2 igual a 0. Significa que la ecuación quedaría velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 por G por H1, porque H2 sería 0, nada más que eso. Se quedaría mucho más pequeño. Vamos a pasar ahora a 3 ejercicios que toman lo más básico y toman mucho también de las fórmulas que vimos anteriormente, del más fácil al más difícil. Vamos a ver primero, dice así: por una tubería de 10 centímetros de diámetro circula agua a una velocidad media de 3 metros partido por segundo. Hallar el caudal y expresarlo en metros cúbicos partido por hora. Entonces, de acuerdo a lo que dijimos, el caudal es igual a área por velocidad. En este caso nos dieron el diámetro, por tanto nos está en este caso tentando a calcular primero el área. El cuidado que tienen que tener es que lo que nos dan aquí es el diámetro, pero para calcular el área lo que nosotros necesitamos es el radio, así que tenemos que partir esto por la mitad y obtenemos el radio. El radio quedaría en 5 centímetros. Luego, para poder trabajar de manera estándar, lo pasamos al sistema internacional, que sería metros. 5 centímetros son 0.05 metros. Entonces vamos a esta ecuación. En este caso el área es igual al radio al cuadrado por pi, que lo aproximamos a 3.14. Poniendo el dato que teníamos arriba, el radio es 0.05 elevado al cuadrado multiplicado por 3.14, y lo que nos da 0.00785 metros cuadrados de área. Luego de eso calculamos el caudal. El caudal, de acuerdo a la primera fórmula que les di, es área por velocidad. Tenemos el área calculada arriba y la velocidad nos la dan, que es 3 metros partido por segundo. Entonces simplemente multiplicación. Ahora, en este caso nos dio un caudal de 0.02 aproximado de metros cúbicos por segundo. Sin embargo, dentro del problema nos decía que teníamos que expresarlo en metros cúbicos por hora. Entonces vamos a tener que cambiar los segundos por hora. Una hora son 60 minutos y son 360 segundos. Entonces si igualamos una hora a 3600 segundos, lo que nos da es que un segundo es igual a un 3600 horas. Entonces, tal cual, nosotros sabemos que un segundo va a ser esta expresión en horas, la traspasamos a la fórmula. Entonces aquí este S que teníamos aquí abajo, que es el mismo que está aquí abajo, lo cambiamos por ese número completo, 1 dividido 3600 horas, tal cual como se ve aquí. Ese 1 partido por 3600 sería lo mismo que multiplicar el caudal que nos dio por 3600. Lo que nos da finalmente un caudal de 84,78 metros cúbicos partido por, disculpen, esto es horas. Lo cual es lo que nos pedía el problema. Pasamos al siguiente. Hallar la velocidad de salida de un líquido a través de un edificio situado a 8 metros por debajo de la superficie libre del mismo, suponiendo que la sección del edificio vale 6 centímetros cuadrados. Eso es cuadrado. Entonces nos dan en este caso un área. ¿Qué volumen de fluido sale durante un minuto? Entonces aquí son dos preguntas que tenemos que contestar. Primero, la velocidad, y segundo, el volumen de fluido, pero en un minuto, o sea, por minuto. Vamos a empezar. Vamos a utilizar la función inmediata que nosotros teníamos. Si se acuerdan, esto es un agujero que se plantea dentro de un tanque, por tanto podemos utilizar esta fórmula en vez de utilizar esta fórmula muy grande. Nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, la fórmula que nos dice que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por G por H2 menos H1. Y es tal cual se los dije. En este caso, el H2 sería 0 dentro de este problema. ¿Por qué? Porque lo estamos estableciendo a nivel de la superficie. Pasamos los datos y nos da que la velocidad de salida del agua es de 12,5, del líquido en este caso, 12,5 metros partido por segundo.
Teniendo la velocidad, lo que necesitamos ahora para calcular cuánto fluido sale por un minuto es el caudal. Eso es la cantidad de fluido por minuto, el volumen del fluido por una unidad de tiempo. Vamos a calcular el caudal primero en unidad en el sistema métrico internacional. Entonces necesitamos lo que es el caudal. Ahora, lo que tenemos aquí como área son 6 centímetros. 6 centímetros cuadrados. 6 centímetros cuadrados, para poder pasarlo a metros cuadrados, lo tendríamos que dividir por 100 y por 100, para pasarlo a metros cuadrados. Entonces eso es lo que hice en esta parte. Luego de eso lo multiplicamos por lo anterior, que sería 12, y ahí estaríamos sacando el caudal, que es el área multiplicado por la velocidad. El cuidado aquí es, primero, 6 centímetros cuadrados no son metros, así que lo tenemos que pasar a metros. Luego de eso, lo que tenemos acá es como resultado 0,000075 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, lo que nos pedían es cuánto fluido sale durante un minuto. Entonces todavía nos queda una parte por hacer. Y esa parte, en este caso, sería calcular el caudal, pero cuánto pasa en este caso por un minuto. Si nosotros tenemos que esta cantidad que marqué aquí, que es 0.000075, pasa en un segundo, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por 60 para ver cuánto pasa por un minuto. Entonces, de manera rápida, simplemente la multiplicamos por 60. Ni siquiera tenemos que hacer una regla de 3. Entonces, tenemos cuánto pasó por un segundo. Si lo multiplicamos por 2, vamos a tener cuánto pasó por 2 segundos. Si lo multiplicamos por 60, tenemos cuánto pasó durante un minuto. Y ese es el segundo problema. Vamos al tercero, en donde se aplica netamente la ecuación de Bernoulli, un poquito más complicado. Pero por lo general son lo mismo. Este es el típico problema que puede presentar Bernoulli y es el que da todos los datos. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema de Bernoulli, lo único que necesitamos es esta ecuación e ir sustituyendo cada uno. En algunos casos no vamos a tener más de una incógnita, pero siempre hay una manera de calcularlo, que va a ser este el caso. Dice así: un fluido incompresible fluye de izquierda a derecha por un tubo cilíndrico como el que se muestra en la figura. La densidad de la sustancia es de 105 kilogramos por metro cúbico. Su velocidad en el extremo de entrada es de 1.5 metros por segundo y la presión ahí es de 1.75 newton partido por centímetro cuadrado. PO es P sub 0, para indicar que aquí estamos en el estado 0 y aquí estamos en estado 1. Y el radio de la sección R0 es 20 centímetros. Ahí tenemos que tener cuidado porque ahora nos dieron directamente el radio. El extremo de salida está 4.5 metros abajo del extremo de entrada y el radio de la sección allí es R1 7.5 centímetros. Encontrar la presión en el extremo, o sea, la presión en esta parte. Nos dan varios datos. Lo primero que vamos a hacer, que es lo más fácil, es tomar todos los datos que nos dan acá, y eso es lo que yo hice. Todos los datos que nos dicen en esta parte y que podamos incorporar de manera inmediata dentro de la ecuación de Bernoulli, a excepción del P0, y luego les voy a decir por qué lo vamos a incorporar más abajo. Entonces eso es lo que se hace acá. Entonces voy a pasar rápido a la otra imagen. Aquí está la ecuación de Bernoulli y lo que se hizo ahí abajo es solamente incorporar todo lo que se sabe. Entonces aquí nos dieron la velocidad 1, la elevamos al cuadrado, nos dieron la densidad, el 2. Este P1 es el que yo no voy a utilizar todavía. De nuevo tenemos densidad, G ya lo conocemos como 9.8. El H1, en este caso se puede hacer una cierta pillería porque yo les dije que la altura de referencia. Entonces si lo vemos aquí, lo que nos dice es que la distancia entre los dos es 4.5. Si es así, yo voy a suponer que la altura del 1 está en 0. Y la altura de 2 es 4.5 metros. De esa manera voy a borrar uno de los H. Si no, simplemente podría establecer, por ejemplo, que H1 está a 10 centímetros y ahí, en ese caso, H2 o H0 en este caso tendría que ser 14,5. Da exactamente lo mismo desde el punto de vista matemático, pero para poder ahorrar datos, yo voy a decir entonces que H0 está, o sea, H2 está en el 0. Por eso mismo, en este caso pasé con un 0 y todo esto se va a hacer 0, por tanto va a desaparecer. Más fácil para nosotros. Y el H1 en este caso va a ser 4.5, que es la altura del punto 0. La velocidad 2 no la dan, así que la vamos a tratar como incógnita. Esto está multiplicado por 105, que es la densidad, dividido por 2, y el P2 es lo que nosotros deberíamos sacar, así que tampoco lo tenemos.
Luego bajamos y lo único que hago es traspasar todos los números, en este caso las operatorias, a números finales. Entonces aquí simplemente saqué esta fracción, me dio esto, el P1 lo dejo tal cual, multipliqué 105 por 9.8 por 4.5 y me dio 4630. En este caso recuerden que todo esto no me interesó porque lo multipliqué por 0, así que se fue y me quedó esta parte. Y ahí vamos a poner una pausa. ¿Por qué? Porque me falta la velocidad del tramo de abajo, que es la velocidad 2 de acuerdo a mi ecuación. Yo no la tengo, no la dieron, pero sí me dieron ciertos datos. ¿Por qué? Recuerden que el caudal se mantiene durante toda la manguera, durante todo este proceso. Significa que el caudal, volviendo a la figura, va a ser lo mismo aquí, 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 en todos lados. Significa que el caudal va a ser lo mismo que aquí abajo. Eso es lo primero. Lo segundo, el caudal en el primer punto, que es el de más arriba, recuerden que el caudal es el área por la velocidad. La velocidad nos la dieron es 1.5 y el área nos habían dicho que tenía un radio de 2 centímetros, así que 0,2 elevado al cuadrado por pi. Y eso es el caudal. Sacando el caudal en un solo punto, yo tengo el caudal para todos los demás puntos. Así que 0.1884 me sirve para todo lo demás. Luego tengo que igualarlo al caudal que tendría en el punto de abajo, en esta parte de acá. Y de aquí lo único que me dicen es cuánto es el radio. Y en este caso me dicen que el radio es 7.5 centímetros. Entonces, 7.5 centímetros es 0.075 metros, para hacerlo por el sistema internacional, elevado al cuadrado, y por 3.14 me da el área. Entonces todo lo que tengo aquí es el área. El área, disculpen, ese es un error, multiplicado por la velocidad 2 me debería dar el caudal. Entonces sería todo esto. Y ahí simplemente despejo. Significa que la velocidad 2 va a ser igual a el caudal dividido por el área. 0.1884 dividido por este radio al cuadrado y dividido por 3.14, lo cual me da una velocidad en el punto bajo de 10.6 metros partido por segundo. Y en ese caso ya puedo incorporarlo dentro de la ecuación, 10.6 al cuadrado, que es la misma ecuación que está arriba, solamente que con el B2 incorporado de manera numérica. Vamos por lo siguiente, tenemos P1, tenemos todo lo demás excepto P1 y P2. Lo que nos piden calcular es P2, que es lo que va abajo de la sección. Ahora, el problema, aquí está la misma ecuación, el problema es que si yo incorporo a la ecuación el dato que nos dan de la presión en ese caso, nos da la presión en newton partido por centímetro cuadrado. Sin embargo, todo lo demás que sumé, este número que me quedó aquí, lo hice en sistema internacional. Y en el sistema internacional no existe el centímetro, sino que el metro. Entonces, si yo lo resto, me va a dar algo incongruente. Entonces, todas las unidades de medida siempre tienen que estar en el mismo estándar. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es pasar de centímetros a metros. Y aquí dejo una conversión. Un centímetro es igual a 0.0001 metro cuadrado. Entonces, tengo esta unidad de medida. Reemplazo este centímetro cuadrado por 0.0001 metro cuadrado. Me queda esto de acá. Calculo, y en este caso sería dividir 1.75, que es este valor, dividido por este número, y me da 17.500 newton partido por metro cuadrado. Eso sí está en el sistema internacional. Entonces ahora puedo calcular P2. Entonces P2 sería 17.500 menos 1.150, que es lo que yo puse acá. Y me da como resultado 16.349,725. Pero eso está en newton partido por metro. Dentro de la guía de ejercicios aparece que tiene que sacarlo de acuerdo a newton partido por centímetro cuadrado. Entonces vamos a hacer la otra conversión al revés. Lo que tengo que hacer ahora es pasar los metros cuadrados a centímetros cuadrados. Y un metro cuadrado, de acuerdo a las conversiones, es igual a 10.000 centímetros cuadrados. Entonces simplemente hago la conversión. Entonces aquí tenía un metro cuadrado, borro el metro cuadrado en esta parte e incorporo toda esta expresión, 10.000 centímetros cuadrados, y me queda lo que está acá. Divido este número por este número y me da exactamente lo mismo, el P2, pero en otra unidad de medida. Entonces es 1.63
la presión del punto número 1, que es el punto que está abajo. Las presiones son, o sea, en este caso son números distintos. ¿Por qué? Porque las unidades de medida son distintas, pero son exactamente lo mismo. Lo que cambia es la unidad de medida. En estos tipos de problemas lo que hay que tener cuidado es eso, las unidades de medida más que las funciones. Las funciones pueden ser muy extensas, pero si se dan en cuenta el trabajo dentro de las funciones fue relativamente fácil. El problema siempre es el uso de las funciones. Lo otro, sobre todo si trabajan en flujos dentro de algún recipiente, por ejemplo una manguera, es que van a trabajar mucho con el área. Si van a trabajar con el área, deberían de tener cuidado de que les den o el diámetro o el radio, o en algunos casos simplemente les pueden dar el área. Entonces tienen que tener cuidado al trabajar con esos datos. Por ejemplo, en el primer problema que trabajamos, lo que nos daban era el diámetro. Entonces si nos daban el diámetro, teníamos que partirlo. Esos son los típicos cuidados que tienen que tener. Los demás dentro de las ecuaciones, si es que las tienen, no debería haber problema porque son ecuaciones un tanto extensas, pero no por sí difíciles. Muchas gracias.